Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Yo no soporto a Barbra Streisand. Y les va a parecer raro que yo no soporte a Barbra Streisand, porque la verdad hay muchas divas que son iconos gay que son de mi afecto. En esta serie hemos dedicado un par de programas, no uno, sino ya 2 programas a Madonna. Hablamos de su relación con la vejez femenina, pero hace muchos meses, hace muchos episodios también hablamos de los 30 años de Erótica y de la controversia que generó ese disco, y hacíamos un paralelismo con la controversia que generó Bardo, la película de Alejandro González Iñárritu en su momento. Pero soy gran fan de Liza Minnelli, soy gran fan de Judy Garland, soy de las pocas personas junto con Ricardo Cucamonga que recuerdan todavía quién es Ethel Merman, pero de verdad no soporto a Barbra Streisand. O sea, pocas personas me caen tan mal en el universo como Barbra Streisand. Y diré más, no soporto la voz de Barbra Streisand, que reconozco que es una gran herramienta. Hay un disco que se llama Barbra Streisand and Other Musical Instruments. En efecto, tiene un instrumento musical. El rango es una cosa impresionante, la potencia, tiene una capacidad interpretativa verdaderamente deslumbrante. Pero a mí me ponen un disco de Barbra Streisand y es como tortura. O sea, de veras, no la aguanto. Y después de 2 largos periodos de mi vida que dediqué al psicoanálisis con 2 psicoanalistas distintos, pues descubrí algo que era bastante evidente porque es así, pero descubrí por qué no soporto a Barbra Streisand. Barbra Streisand es la cantante favorita de mi mamá. Y yo crecí oyendo a Barbra Streisand. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que no come espinacas, y en algún momento descubrimos que su madre lo obligaba a comer espinacas de niño y entonces ahora detesta los espinacas. Bueno, mi madre no me obligaba a escuchar a Barbra Streisand de niño, pero la ponía todo el tiempo. Y yo desarrollé una aversión militante a Barbra Streisand. Y si seguimos esa ruta psicoanalítica, pues todo tenía que ver con lo que Sigmund Freud llamaba matar al padre o a la madre, si quieren, en este caso. Es decir, cuando un niño o cuando un adolescente busca construir su propia identidad, lo que quiere es no tener los gustos de sus padres. Entonces yo creo que mi rechazo a Barbra Streisand tenía que ver con decir, pues yo soy una persona distinta a mi mamá, agradezco mucho la educación, agradezco mucho los valores, pero yo no quiero tener los gustos de mi mamá. Y en ese sentido hay muchos gustos, digamos, de esa índole. Por ejemplo, la película favorita de mi papá era La historia de Glenn Miller con James Stewart y June Allison, y yo no soporto esa película, me parece más cursi que el arroz con leche. Pues sí, uno se quiere desmarcar de su papá también, es decir, uno no quiere sucumbir a ello. Y yo tengo un talante bastante retro y me volví un gran aficionado, pero no a la música de los 70, que es la de mi madre, ni a la música de los 60, que es la de mi padre, sino a la música de los 30. ¿Por qué? Porque yo no iba a ser como mis papás, yo iba a oír a Cole Porter, yo iba a saber quién era Rudy Vallee, yo iba a oír a Duke Ellington, yo iba a oír a Bessie Smith, pero no iba a ser como mis papás porque uno no puede ser como sus papás. Soy gran fan de Donna Summer, que era la música de mi mamá, pero pasé 15 años aborreciendo militantemente a Donna Summer y la música disco, y luego ya la recuperé y decidí que la música disco era muy lo mío, pero ya que había yo forjado mi propia identidad musical. Lo mismo me pasó con el rock and roll y con Elvis Presley, que le gustaba a mi papá. A mí no me iba a gustar el rock and roll hasta que ya le perdoné la vida cuando forjé mi propia identidad. Yo me dediqué toda la adolescencia a oír por una parte a The Cure, por otra parte a Flans y por otra parte a Cole Porter, como una gente decente que estaba peleándose con su familia, que es lo que hace la gente normal. Bueno, no, lo que hacía la gente normal. Porque ahora a mí me pasan unas cosas muy curiosas y muy perturbadoras, que es llegar a casa de sobrinos y ver discos de los B-52s, ver discos de The Cure, ver discos de los Pet Shop Boys. Esos son los sobrinos alternativos. Pero luego llegar a casa de los sobrinos fresas y que me cuenten que hicieron un fiestón el día anterior y que en el fiestón no bebieron alcohol, porque ya no beben alcohol los jóvenes, pero consumieron toda suerte de sustancias lícitas e ilícitas y no tuvieron sexo desenfrenado porque ya no tienen sexo desenfrenado, pero oyeron
a Luis Miguel. Es decir, se meten una tacha y ponen a Luis Miguel, que es la música fresa de mi generación, no de su generación. Es decir, ellos deberían de aborrecer a Luis Miguel, deberían de abominar a The Cure, deberían de pensar que Robert Smith es Satanás, que Neil Tennant debería ser frito en salsa verde. ¿Por qué? Porque eso es lo que le toca a una generación, matar al padre. Bueno, pues eso sucedía antes. Y luego empiezo a ver a la gente de mi generación y lo único que están pensando todo el tiempo es si van a ir a ver a Francia Pandora o a Emanuel y a Mijares. Es decir, vivimos viendo hacia el pasado. Y yo con gran emoción el otro día, no pudimos ir porque estábamos de viaje, pero me invitó mi mujer a ver a mi prima y a mi tía, a las Angélicas, porque ahora Angélica María y Angélica Vale llenan el Pepsi Center y está muy bien, pero eso nos debería interesar a los viejitos como a mí. La gente no debería estar viendo un programa en donde está Mijares compitiendo contra su propia hija y Angélica María presentando a su hija, porque todo eso debería oler a naftalina, porque la música de los que tenemos 50 años no debería importarle a nadie ya, porque la gente decente odia la música de sus padres como yo odio a Barbra Streisand. Pero eso ya no pasa. Y esa es la pinche complejidad de una música pop que parece estar en terapia intensiva. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a una emisión más de La pinche complejidad, que no es culpa mía. Tan pinchemente compleja es esta emisión que es culpa, por una parte, de mis sobrinos y por otra parte, de nuestro invitado. De mis sobrinos, porque he tenido sesudas discusiones con la sobrina Darks de por qué le gusta Bauhaus y sesudas discusiones con el sobrino Fresa de por qué le gusta Luis Miguel y sigo sin comprenderlo. Pero tengo amigos con los que hablo de música de manera enormemente frecuente y que detectan, digamos, no solo un cambio de paradigma social, sino un cambio de paradigma industrial en el fenómeno. Entonces, yo siempre que tengo una duda sobre música popular, sobre música culta, sobre música mainstream, sobre música alternativa, pues acudo a mi amigo que lo mismo trabaja con Claire Fisher, que con Bronco, que con Lucía Méndez, que con orquestas sinfónicas las más granadas del mundo, que es Juan Carlos Paz y Puente, que es una leyenda de casi todas las fases de la industria musical, de la academia, de la AIR, de la ejecución, de la producción. Y explícame, querido Juan Carlos, ¿por qué están oyendo mis sobrinos a Luis Miguel y a The Cure? O sea, ¿en qué momento se fue a la chingada la transgresión que suponía la música pop y el no queremos nada que ver con ustedes y con su generación que suponía tener los propios ídolos populares? Bueno, primero tengo que decirte que voy a necesitar un par de horas para asimilar tu introducción. ¿Te gusta Barbra Streisand? Me gustó cuando descubrí cómo cantaba, su forma de cantar. Ahí me atrapó, nunca fui fan, creo que nunca compré un disco. Tuve oportunidad de conocerla alguna vez, todo bien. Y no es insoportable. No fue insoportable. Okay. Hasta eso no. Parece insoportable. Sí, parece, pero es que tu introducción es, o sea, es el sello del título de tu podcast. O sea, vaya lío, ¿no? Pues es que es muy raro, ¿no? Es decir, realmente la música, lo que permitió, yo te diría de manera muy clara a partir del advenimiento del rock and roll, pero con algunos antecedentes, es decir, me puedo ir a los años 20 y al Charleston y al Black Bottom y a Rudy Valley, de quien estaba hablando, y ahí hay una primera emergencia de una cultura juvenil que busca romper con el antecedente, tanto con el antecedente folk del bluegrass y esas cosas, una música mucho más urbana, como con el antecedente de la música culta. Eso se hiperacedra en los años 50 con Buddy Holly, con Elvis Presley, con toda la parte de Rhythm and Blues también. Y entonces pues ya la música funcionaba por décadas y cada generación tenía su música que destronaba a la anterior. ¿En qué momento empieza a ser crisis eso, Juan Carlos? Bueno, primero creo que es buenísimo ubicar que no entendemos nada. Creo que ese es un gran paso. Tratando de entender un poquito en qué momento se empezó a ir todo para dónde va, y sin afán de ser ni el músico quejoso, ni el
el que dice que todo lo que era en el pasado era mejor que lo que es ahora. No es por ahí. Ni que la música por sí sola y hay que simplemente venerarla, tampoco es por ahí. Pero creo que vale la pena, número uno, ubicar que hay una mezcla de cosas. Es como el enfermo que está en terapia intensiva, porque tú y yo platicábamos de que el pop ha muerto, y luego dijimos, no se ha muerto, pero está en terapia intensiva. Porque además el corrido tumbado, por ejemplo, o el reggaetón participan del pop en Pues alguna claro medida. que sí, o sea, ni modo que sea un género nuevo por sí solo de arriba abajo, ¿no? Pero es como si este enfermo que está en terapia intensiva de pronto tiene una caries y le empieza a doler la muela. Pero en su último intento de ir al baño se dio en la esquinita de la cama y casi se rompe un dedo del pie. Pero además está acostado y tiene comezón en la espalda. Entonces le empiezan a pasar otras cosas. Y parece que es todo una sola cosa y no es así. Son un montón de pequeñas cosas que están coincidiendo en ese momento y por eso creo que es muy difícil de entender. Pero déjame tratar de fechar el problema y de encontrar a un primer culpable, porque sí creo que es yo tengo uno multifactorial. clarísimo. A ver, tú primero entonces. Bueno, yo veo un cambio total a partir de la tecnología digital que llega a la música. Yo iba a decir que el primer asesino es Napster. Sí. Ya nadie se acuerda de que era Napster, pero exactamente. Antes de que existiera Spotify, existió Napster, aunque ustedes no lo crean. Exactamente, porque todo lo que acabas de decir en cuanto a las épocas o los momentos o los artistas que de pronto encabezaban un movimiento, el vehículo era la música. Entendiendo como eso, alguien que o canta o toca un instrumento para comunicar algo y que con suerte va a emocionar a alguien. Ese es un elemento que ya no hablamos de eso. Hoy, para empezar, casi siempre que se tocan estos temas, los vemos desde la perspectiva de la industria de la música, que no es la música. Entonces, ahí hay una separación que tenemos que hacer primero. La industria de la música no es la música. Segundo, la música, como dijo Keith Jarrett, está en el hacer. Music is in the making of music. En el momento en el que eso sucede, eso se llama música. Entonces, todas estas épocas, el vehículo o la herramienta o el arma era eso, un instrumento, una canción, una letra, una voz y todo eso para conectar y emocionar. A partir de la digitalización, se empieza a modificar ese asunto. Porque hoy puedes tener a alguien que canta una canción que nunca la cantó. No nos vamos a meter ahí porque ese es otro podcast. Pero, y que ya lo hicimos, además. Sí, pero además fue hace un año y hoy, bueno, ya creo que nos quedamos cortos de cualquier cosa que podemos imaginar. Pero a partir de que no importa ese momento en el que alguien canta o toca o quiere decir algo, ya no importa porque el que está detrás de la computadora lo modifica, lo edita, lo afina, lo cambia. Entonces, ese momento, que es lo que antes se grababa para poderlo compartir, pues ya no existió. Pero a ver, eso no pasaba, digamos, pues desde que se inventó el autotune. Es decir, no finalmente escuchar a Timbiriche o a Flans o a Lucía Méndez, pues era participar ya de algo en donde la tecnología era un componente importante que las hacía cantar. No necesariamente. Timbiriche sí cantan más. Exacto, porque bien mal o feo o bonito, pero había que cantar, ¿no? Y había que componerles. Sí, o ser entonado, vamos a poner eso, ser entonado, porque sin decir cantar, entonces Barbra Streisand, y la comparamos con quién, ¿no? No, bueno, había que tener en el grupo a alguien que cantara, eso ayuda mucho. Pues también. es el caso de las Spice Girls, pues ¿cuántas Spice Girls cantan? Una, sí, pero con una que canta. Con una basta. Pero alguien tenía que cantar más o menos bien y había que estar más o menos entonado y había que aprenderse una canción y había que meterse en un estudio y había que hacer algo. Entonces, la tecnología, pues no, realmente no impactaba tanto eso. Sí se empezó a segmentar a partir de que podías grabar primero 2 instrumentos, luego otros 2, luego otros 3, luego el cantante, y luego podías hacer un montón de tomas de la voz, y luego hacer lo que se llama el comp, que es escoger los pedacitos mejores de cada una. La carrera musical de Marilyn Monroe está armada así. Bueno. Con tecnología muy primitiva en los años 50, con pero Alfred es Newman eso. cortando y pegando. Exactamente. Pero iba hasta ahí.
Entonces todavía podías capturar momentos. O sea, todavía se valía decir, mira, esta chava que no canta nada en este grupo X, pero mira qué bonito le quedó esta frase, ¿no? Y ese momentito que transmite una emoción X, pues sí quedó plasmado. O sea, es, número uno, que suceda la música, y dos, la grabación simplemente era para capturar un momento. Tres, hoy ya no necesitamos humanos para hacer música, entre comillas. Creo que ahí donde se nos fue el que no catalogamos esa otra forma de comunicación o de entretenimiento como otra cosa. Creo que valdría la pena decir, esto se llama de otra forma. Porque si no, ¿cómo lo conectamos con lo de antes? ¿Cómo conectamos toda la música de la historia que vino sucediendo a partir de las herramientas que tenían o que teníamos como humanidad en esas épocas? Hoy es otra cosa distinta. Pero a ver, déjame ir a otros mundos. Pues lo que hacía Stockhausen es otra cosa, ¿eh? Y lo que hacía Kraftwerk es otra cosa también. No estoy en el ámbito del pop, pero pues no, o sea, eso estaba producido por máquinas. O sea, a ver, Stockhausen hacía música con helicópteros. Pero entonces estamos ante un momento que es otra cosa y que vamos a ir a dar a otro lado. Yo creo que una parte es eso, pero creo que hay otra parte que tú conoces bien también y que tiene que ver con la industria. Y cuando hablo de la industria, hablo de las disqueras, pero no hablo solo de las disqueras. Correcto. Porque ¿qué pasaba, digamos, cuando yo era, o sea, entre otras cosas, por qué yo me vuelvo fan de The Cure o de Madonna o de Flans? Pues porque estaban en la radio y porque yo oía la radio. Es decir, había tiendas de discos. En esas tiendas de discos había discos para mi generación y para las de mis papás. O sea, había discos de Barbra Streisand y había discos de Elvis Presley. Más para atrás que Elvis Presley ya estaba difícil. O sea, yo conseguía discos de Duke Ellington o de Dizzy Gillespie en un viaje. Iba a Tower Records, iba a Virgin, hacía unos esfuerzos denodados, no ensambles. Es decir, eso no se conseguía ahí. Tú conseguías tu música y la de tus papás. Eso es lo que conseguías en Sambors, básicamente. Y en la radio sonaba, pues en la mayoría de las estaciones, tu música en español o en inglés, en unas poquitas, en Universal, digamos, la de tus papás, en español o en inglés, y en el fonógrafo, la de tus abuelos. Tan, ¿eh? Y ya. No había más música que esa. A partir del advenimiento del streaming y de las descargas ilegales, primero con Napster, toda la música empieza a estar disponible. Es decir, toda la música de todos los tiempos. Y cada vez es menos. La radio no está muerta, diré, pero ya tampoco es hegemónica. La radio tiene la enorme ventaja de que no necesitas una conexión a Internet para escucharla en el coche, que es donde se escucha la radio, pero dista de tener la hegemonía que tenía. Perdió la industria además otro aliado, que es MTV. Es decir, MTV, de ser un canal de videos y de haber dado lugar a VH1 y a Telehit y a Much Music, etcétera, pues se vuelve un canal de programación juvenil cada vez menos relevante y los videoclips son algo que se consume en el teléfono. Entonces, también dejó de existir, o sea, dejó de tener tanta importancia el Top 40, ¿no, Juan Carlos? Es decir, porque pues yo entro a Spotify y está Peso Pluma y está Shostakovich y está Leslie Gore, todo al mismo tiempo, toda la discografía de todos lo que yo quiera. Pues eso impide que haya una conexión tan fuerte con el Zeitgeist como había en nuestra época, ¿no? Totalmente. Y además, si añadimos el hecho que ahora mucha gente escucha playlists basados en un mood o en una actividad o en un momento, ya hay una desconexión total entre ese personaje que yo quería escuchar por X razón o y además ese personaje que yo distinguía inmediatamente a partir de o cómo cantaba o cómo tocaba. Ahora la gente pone playlists para hacer yoga, para cocinar, para despertarse, para dormirse, para relajarse, para estudiar, para cualquier cosa. No importa quién esté en esa playlist. Y no son de una sola época. No. Y no son actuales necesariamente. No. Y algunos ni siquiera existen como tal. Ahorita dijiste las disqueras, ¿no? Las majors. Las ex majors. Sí, pero siguen siendo. Porque también hay más música que nunca, se escucha más música que nunca.
Pero de pronto da la impresión de que no hay tantas opciones, de que solamente se oye esto y el otro, que ya sabes lo que es, y que lo demás está muriendo, que el rock ha muerto, que está a punto de... Y no es cierto. El 20% de streaming en Estados Unidos el año pasado es rock. ¿Y es qué rock? Rock, lo que se cataloga como rock de los 60s, ¿para qué te gusta? O sea, es Led Zeppelin. Sí, para acá, ¿no? O sea, y Guns N' Roses y Metallica. Así es como se Pero entiende. no rock contemporáneo. No, porque el rock contemporáneo también ya trae otras cosas y está mezclado con otras cosas, que eso está muy bien porque vamos evolucionando. Y además ahora simplemente para subir una canción a cualquier plataforma te dicen género y te ponen 50,000 cosas. Entonces tienes que etiquetar algo que quizá a veces el mismo artista ni siquiera sabe lo que es, pero es lo que es él. Y es para formar estos playlists y estos moods. Esa es una de las cosas que ha cambiado. Otra de las cosas que ha cambiado es social media. No tiene nada que ver social media o redes sociales con esta otra parte de la tecnología con respecto a la música. Eso genera un nivel de distracción brutal en la gente en general que lo consume mucho. O sea, ¿te ocupa el tiempo que antes dedicabas a la música? Es que ahora, si desde el lado del artista, tienen que pasar mucho tiempo en los posts, en cómo construyen sus historias, cómo lo comunican, cómo se ven, qué dicen, cómo promueven, que en componer, que en aprender a tocar, que en nutrirse para escribir mejores letras. Es una chamba gigantesca que no tiene nada que ver con música. El músico se vuelve un influencer, digamos. Exactamente. Porque además, si no eres eso, hablando de las disqueras grandes, no te van a pelar, porque ahora firman en base a followers, que es una aberración absoluta. Ya ni siquiera escuchan. ¿Por qué? Porque el nuevo modelo es en base a número de plays. ¿Cuántas veces o cuántos plays más bien tengo en toda mi base de música del cual soy dueño? Ese modelo en sí, que ese es también para otro podcast, el único dato con el que más o menos en la industria nos movemos es lo que en Spotify se llama escuchas mensuales. Pero ese es el número de personas que en promedio te oyen en un mes. Pero nadie te está diciendo cuántas veces tus canciones son escuchadas. Y al final puedes más o menos tener una idea de cuánto te va a generar de dinero, no porque Spotify te lo diga, porque eso nunca lo dice, sino porque te llegó un cheque de X y el número de plays fue X. Entonces sacas una proporción. Pero Spotify no es el 100%. Entonces de pronto dices, ¿y Pandora nadie me tocó? Sí. ¿Cuánto me pagó Pandora? No sé. ¿Y YouTube? Tampoco sé. ¿Y Deezer? No, tampoco sé. ¿Y Apple? No, pues nadie sabe. ¿En qué momento llegamos a un modelo en el que tú como dueño de tu producto no sabes cuánto te pagaron las tiendas que vendieron tu producto? ¿Cómo es tú como dueño de tu producto? Es el artista. El artista, bueno, el dueño del máster. Si el artista no es el dueño del máster, no es el dueño del producto. Entonces... Pero el artista es cada vez más el dueño del máster, ¿no? Sí. Pero me regreso a la frase 1, no tenemos ni idea. Entonces, tampoco ellos tienen ni idea de qué quiere decir eso. Los jóvenes sobre todo. Entonces, la disquera grande, Sony Music, es dueña de ese máster, recibe esas cantidades de mini cantidades de dinero que sí suman al final, cuando son muchos plays, le entregan su regalía al cantante, que quizás es del 15%. Entonces, después de toda esa pulverización y de ese desconocimiento de cuánto me pagaron por qué, me toca el 15% de esa mínima parte. Que además, todos los gastos de la producción y de la grabación y de todo, se lo van a cobrar al artista de su regalía, de su 15%. ¿En qué momento nosotros los músicos y en qué momento los creadores aceptamos ese deal? Pero como todo ha sucedido tan rápido, como hemos brincado de una enfermedad a otra, o de un mal, o de una comezón, o de un dedo roto, a otra cosa, y no hemos podido parar para ver qué demonios pasó, ya tenemos esta idea generalizada de que no, pues en la música digital, en el streaming, no hay dinero. Y ya todos nos compramos esa idea.
A ver, pero ¿en qué momento? ¿Cómo no va a haber dinero? ¿En qué momento? Millones y millones y millones y millones de plays. ¿En qué momento aceptaron ese deal? Pues cuando Elvis Presley le enajenó su vida al coronel Tom Parker o cuando David Bowie le debía dinero por la eternidad a RCA. Es decir, el modelo pervertido es muy viejo, ¿no? Muy viejo. Empezó muy mal. Empezó muy, muy mal cuando quizá... Creo que hay una escena ahí en la película de Ray Charles, que le dan un anticipo o le dan un pago de regalías. Y es una cantidad en dólares que él nunca había visto junta. Y con eso él está feliz. Sí, pero creo que era el 7%. ¿En qué momento aceptamos que yo te produzco el disco, yo lo pago, pero ¿por qué no vamos mitimita? Empezamos con el 3% y luego subió al 7% y luego llegamos al 10% y hoy es el 15% para artistas nuevos. Hoy, contrato nuevo Sony o Universal o Warner a un artista nuevo, influencer, obviamente, que tiene un montón de followers, 15% de regalía. O sea, eso es hoy. Entonces, ¿cómo llegamos ahí? Pues sí, a través de toda esta cadena de cambios y de minimales o mini bienes que no hemos tenido tiempo ni siquiera de asimilar uno por uno. Pero a ver, una pregunta. Yo soy un artista que la pegó en redes sociales. Es decir, tengo el look correcto, hago los memes correctos, hago los posteos correctos, toco reggaetón, estoy buenísima o buenísimo, soy súper chistoso, hago bailecitos, o sea, soy perfecto para las redes sociales. Va. Y tengo, fresa, 1 millón de followers. Va. ¿Para qué necesito a Sony o a Warner o a Universal? Es decir, ¿por qué no negocio directo con un agregador de contenido y subo mi producto a Spotify y me ahorro la disquera? Eso sería lo ideal, pero hay dos cosas principales. Uno, cuando se acerca a esa compañía, quizá te ofrece un anticipo que te sirve de algo en ese momento. Y dos, que sí el músculo de una transnacional, cuando se aplica, en este caso en ti, sí se nota. O sea, sí se sigue notando cuando Sony dice, vamos a empujar a este personaje, totalmente se nota. Pero a ver, yo me acuerdo cuando uno era joven y uno era cool o pretendía ser cool, tenía amigos que tenían bandas, ¿no? Entonces, pues me acuerdo de cuando mis hermanos, pues yo era del chiquito, pero mis hermanos eran amigos de Bonnie y los Enemigos del Silencio. Uh-huh. O yo era amigo de Aurora y la Academia, o era amigo de los Poncho Kings. Te estoy hablando de 3 bandas que tienen su halo legendario, pero que no pegaron, básicamente. Es decir, con disquera grande, creo que Bonnie hizo 2 discos, Aurora hizo 1 y los Poncho Kings hicieron 1. Y lo demás fueron discos indie y luego mejor se dedicaron a la música de concierto o al teatro o a hacer música para documentales. Es decir, son proyectos que no se quedaron en la industria. Pero había gente en Sony, bueno, en BMG o en Universal o en Ariola o en Polygram que decía, vale la pena invertirle a estos chavos a ver si es chicle y peja. Vale la pena, si significaba también, vale la pena invertir en payola. Es decir, vale la pena darle una lana a la radio para que suene el sencillo. Si el sencillo suena, se va a vender el disco. Eso les va a vender tocadas. Al cabo que nosotros los explotaremos por siempre y nos deberán fortunas hasta que nos paguen la inversión original y todo bien. Ese modelo lo mató Napster. Es decir, a partir de que la música se volvió gratuita, primero de manera ilegal al consumidor, quiero decir, y después de manera legal, pues se supone que las disqueras, pues ya no hay bandas como Bono, como Aurora o como los Poncho Kings. ¿Por qué? Pues porque ya no hay lana para eso. Entonces, ¿qué es lo que invierten las disqueras? ¿Sí invierten como en aquellas épocas, como en los 90s? No, ya no. Eso es lo que se llamaba desarrollo de artistas. Entonces, los firmabas, grababas un disco y sabías que aunque perdiéramos, grabábamos el segundo y aunque saliéramos tablas, grabábamos el tercero. Eso era parte como del ADN de una compañía de esas, ¿no? Porque te iba a salir un Molotov, un Fobia, un Julieta Venex. Por supuesto. En medio de todo eso. O sea, yo recuerdo el disco Más de Alejandro Sanz, que fue el gran boom así mundial. Es el 5º disco de Alejandro. Y en ese tiempo, uno de mis mentores, André Midani, decía mucho eso. No te preocupes porque el primer disco de este artista nuevo que acabas de firmar no sea un hit. Vamos al segundo y vamos al tercero. Ibas construyendo una carrera, pero me tengo que regresar a esa conexión con la música.
Pero se suponía que íbamos a construir una carrera de un personaje que su vida es componer canciones, que su vida es comunicarse a través de la música, que su vida es tocar bien un instrumento. Entonces, todo hacía clic, porque ahí íbamos construyendo algo para que este artista tuviera una carrera larguísima. Pasa el tiempo, viene toda esta mezcolanza de cosas, y ahora sí, las 3 majors que quedan nos han demostrado que les vale absolutamente queso la música, porque es buscar plays, y ahora, ahí están los hechos. No puedo creer cómo en las épocas que están ganando más dinero que nunca, porque al aglutinar esa cantidad de plays, sean influencers o lo que sea, su pedacito, por lo menos de Spotify, es mayor, porque te pagan más por play si tienes más tracks. ¿Cómo no hubo un movimiento dentro de una de estas disqueras de vamos a apoyar a los cantautores? Vamos a hacer jazz mexicano. Vamos a hacer música veracruzana, pero bien grabada, bien hecha. ¿Cómo no le invirtieron un poquito a eso? Porque no les interesa. Es muy claro. ¿Y son nichos que serían rentables? Yo creo que sí, porque al final es hacer esa conexión con la emoción y con que puedas tener un concierto y que a lo mejor no son miles y miles y miles de personas, pero gente que de verdad quiere ir a sentir algo, a vivir. Imagínate ahora, una de las palabras usadas es una experiencia, cuando la vida misma es eso, ¿no? O sea, salte a caminar aquí afuera y es una experiencia. Es una experiencia. Pero ahora, todo esto no quiero que parezca, vuelvo a lo mismo, el que se queja. No. Es simplemente decir, es como si te subes a un carrusel y empieza a ir más rápido y más rápido y más rápido y volteas a ver y todo el mundo salió corriendo y se empieza a deshacer y no sabes qué va a pasar. Estamos ahí, pero creo que también es una buena cosa porque viene un momento evolutivo que no hay para atrás. O sea, aquí va a haber se va a desarmar el carrusel. O sea, no hay manera de mantenerlo como está. Déjame parar el carrusel un segundo antes de que lo desarmes, porque me interesa ver hacia dónde lo vas a desarmar. Porque sí hay alguien que de pronto le pone el freno al carrusel, pero me parece interesante cómo se lo pone. ¿Quién le pone el freno al carrusel? Taylor Swift. O sea, Taylor Swift dice, a ver, yo ya no quiero ser la esclava de una major. Ahí se ven, voy a regrabar todas mis canciones y como soy muy poderosa porque tengo no sé cuántas decenas de millones de seguidores en redes sociales, les voy a decir, oigan Taylor's version. No oigan los intereses transnacionales del gran capital encarnado en, creo que era Warner la disquera, oigan los intereses transnacionales de mi gran capital y seanme leales a mí y óiganme a mí. Lo cual tiene mucho mérito jurídico, económico, financiero. No tiene mucho mérito artístico, porque lo que hizo Taylor Swift fue regrabar las mismas canciones que ya habían sido éxito. ¿Por qué? Pues entre otras porque no lo necesita. Es decir, al nuevo disco de Taylor Swift no le fue bien de críticas y no necesita hacer un nuevo disco. Como finalmente Madonna acaba de entender después de 30 años de decirnos, no oigan mi música vieja, yo siempre voy a cantar solo las canciones del nuevo disco, pues ya está cantando las de toda la vida. Y seguiremos escuchando por siempre El baño de mujeres y La chica de humo y Cómo te va mi amor y 20 millas. Es decir, lo estamos... ¿Cuántos años llevan Emanuel y Mijares y Flans y Pandora de gira? Y seguirán 20 millas después. Pues es que ya para qué haces música nueva, ¿no? O sea, ya se la sabe todo mundo. Pero además, pues yo ya tengo sobrinos que cantan Cómo te va mi amor y 20 millas y La chica de humo, pues ya para qué haces música nueva. Ahí tengo... bueno, primero, Taylor Swift, yo creo que ese movimiento es más bien para ser dueña de los masters de esas canciones, de aquí para adelante. Porque... Pero le siguen llenando auditorios y le siguen representando millones en Spotify. Y estadios. Porque algún día va a vender todo su catálogo. Entonces yo creo que ese fue el movimiento. Cuando un artista de una de estas majors deja de serlo y te dan lo que se llama la carta de retiro o que se termine el contrato y eres libre para irte a otra, aparece una cláusula ahí que dice, bueno, sí, ya te puedes ir, pero no puedes grabar ninguno de los temas que están en tus discos que grabaste aquí por 10 años. A veces ponen 20, a veces ponen 15, a veces 5. Eso es una barbaridad. Imagínate que son tus canciones, que tú las escribiste. Pero ahí estamos en aceptar y aceptar y aceptar y hemos venido aceptando
tarugadas por décadas. Entonces, también, ¿para qué nos quejamos, no? Pero bueno. Entonces, yo creo que lo hizo por eso, para ser ahora dueña de los nuevos masters de esas canciones. ¿Por qué los demás siguen cantando las mismas canciones de hace 30 años? Ese es un misterio para mí muy grande. Bueno, entre otras porque no son músicos. Pero es que yo sí sé que te aburres. O sea, yo me aburría en los shows con los artistas que estuve, y no los voy a nombrar, pero porque no pero bueno, quiero que se malinterprete, pero después cualquiera de los que estuve, yo toqué con Pandora 3 años. Lo sé. Y había momentos que nos queríamos cambiar entre nosotros, los músicos, porque decía, por favor, no quiero volver a tocar ¿Cómo te va, mi amor? O sea, de verdad ya no, porque habíamos hecho cientos de shows. Y no es que la canción tenga ningún problema, es que te aburres, porque es lo mismo nota por nota. Bueno. Pues sí, pero te aburres, pero facturas. Ya lo sé. Entonces, ahí es una cosa por otra, ¿no? Me quiero comprar otra batería, sigo haciendo esto. Y claro que hay muchas cosas buenas, pero esos eran 3 años. Y yo tenía una banda ahí que queríamos hacer otro tipo de música y demás. Entonces, era el momento, y es el momento de cada quien. Pero yo sí veo a Emanuel y a Mijares y yo sí digo, número uno, wow, que sigan haciendo esto a nivel que lo hacen con los llenos que tienen, y qué maravilla, y yo les aplaudo de pie por ese lado. No, y sí cantan muy cabrón, lo que se agradece claro mucho. Que sí. Pero también si yo le digo a cualquiera de los dos, no me digas que no, cuando estás en El Soldado del Amor, por millonésima vez no estás pensando o qué vas a cenar o que por favor que ya se acabe la canción. Y te apuesto que diría que sí. A lo mejor la respuesta correcta sería no, es que yo le agradezco a mi público. Y está bien. Pero el por qué nadie hace otra cosa, aunque sea con un seudónimo, aunque sea en un bar escondido en La Habana, otra cosa de algo, o resulta que una de ellas estudió piano y se volvió fan de Chopin y es muy buena tocando Chopin y se grabó un disquito ahí con 4 cositas. Algo, esa parte sí es un enigma, o sea, para mí sí es como un misterio cómo no hubo la menor o inquietud o ganas o necesidad o tiempo para hacer algo diferente. A ver, voy a salir en defensa de Manuel y de Mijares, que y no además me caen muy bien. No, y los dos son gente que conozco y que aprecio. Yo también los conozco. Pero y se los aprecio. diría igual, así de, oye, grábate unas... Voy a salir a su defensa. O sea, villancicos, cabrón. La culpa es mía. La culpa es mía y de Claudia y de Melissa y de Rodrigo y de todos los que seguimos oyendo a La Chica de Humo y El Baño de Mujeres. Es decir, ¿y qué chingada necesidad tienen de grabar otra cosa? Ninguna. Si les funciona. O sea, no hay también, digamos, entre la sobreoferta de música, porque hay una sobreoferta de música. O sea, yo quiero oír lo que sea en cualquier momento y lo voy a oír. O sea, quiero oír... Y gratis. Y gratis. En el momento en el que... O sea, quiero oír bluegrass, quiero oír trova cubana, quiero oír lambada, quiero oír líder, o sea, lo puedo oír en cualquier momento. Hay más música de la que voy a consumir en toda mi vida. Sin duda. ¿Para qué harían nueva música? No, es que yo creo que es una cuestión personal, nada. O sea, sí, ahí sí, por eso hago esta conexión con él. Para no personalizarlo, ¿no? En Emanuel y Mijares. Cualquiera de estos cantantes pop que ahora cantan sus propios temas de hace 20, 30 Sí, Bruce Springsteen y Madonna, da igual. Madonna, exactamente. ¿Qué hubiera dicho Madonna a los 20 o a los 18? O sea, Mijares, a mí me tocó ver cómo le costó abrirse paso y llegar a que su primer disco saliera. O sea, había hecho todo. Y cantaban en un grupo de fiestas y cantaba increíble, y luego se fue a Japón con otro grupo y luego era corista de Manuel y entró a Barros Bacardi. O sea, era porque realmente su vida es eso. Entonces, ¿qué hubiera dicho ese Mijares si ahí le hubiéramos preguntado, después de que tengas estos discos y esta carrera y estos hits y seas tan querido por la gente y tengas este lugar, van a pasar otros 20 años y vas a estar cantando eso? Yo creo que me hubiera dicho Nel. Me hubiera dicho, sí, pero voy a hacer un disco de bossa nova también. O sí, pero voy a hacer un disco de standards. O sí, pero voy a hacer uno de salsa, porque me encanta cantar salsa. O sea, yo no sé. Lo que a mí me intriga es por qué no sucede.
Y no sucede no en uno, sino es general. Porque también los rockeros, también les puedo poner comillas, porque si algo también desapareció, fue ese movimiento de rockeros, que supuestamente el rock es parte de esa protesta o algo, como si no hubiera cosas ante las que protestar en este país los últimos 15 años, ¿no? No, y seguiremos escuchando Gimme the Power y El Niño Sin Amor y La Negra Tomasa por siempre. O sea, eso también parece cierto. Lo digo igual para los jazzistas. O sea, de verdad, otra vez los estándares, cuando hay 10,000 versiones mejores que la tuya. Porque sí, entonces, híjole, mano, ahí para mí todo eso sí es un misterio. Ahora, a ver, ¿no será provocación de alguien a quien no le gusta el corrido tumbado y no le gusta el reggaetón? Es decir, yo sigo oyendo jazz y rock y pop. Venga. ¿No será que esos géneros ya se agotaron? O sea, ¿no será que el pop sigue vivo, nada más que ya no bajo el formato, digamos, de la canción con estructura de coro y verso y escrita en common time? ¿No será que, digamos, mutó en otra cosa que no nos gusta cómo suena, pero que ahí está? Yo creo que sí, es eso, y seguirá mutando, porque de alguna manera todo empieza a entrar en ese paraguas, debajo del paraguas de pop. Hasta un cantautor, que ya vamos a seguir diciendo es cantautor o es de protesta o es de peña, de las peñas, ¿no? O es coyoacanense, pues no. O sea, todos están debajo del pop. Los que no cantan se dicen cantantes. O sea, imagínate. Los DJs dicen que tocan. Ok, está bien, pero pues no es lo mismo, ¿no? O sea, y no es, o sea, no tengo nada en contra de ellos, al contrario, pero todo se ha ido metiendo dentro de la misma bolsa cuando creo son situaciones y momentos distintos que el no poderlos distinguir uno a uno y entender, pues crean este ánimo, pues, de esta confusión y de esta pinchisísima complejidad muy grande, porque estamos en un punto en el que de verdad es difícil de entender qué demonios está pasando. Los jóvenes, el otro les decía a unos chavos en SAE, en una plática, les decía, es que ustedes están estudiando algo para entender más o menos cómo es esta onda del music business hoy. Medio tienen idea un poco de cómo era hace 20 años. Y hace 20 años no es tanto, ¿eh? O sea, ustedes también igual ya andaban por aquí y compartíamos la misma ciudad y el mismo aire. O sea, no estoy hablando de mucho más para atrás. Tienen más o menos idea de cómo era, pero no tienen ni idea de cómo va a ser en 2 o en 3, porque la inteligencia artificial sí nos va a agarrar, o ya nos agarró, a todos con los dedos en la puerta. Entonces imagínate en qué lugar están. Lo bueno de todo eso es que de ahí va a surgir algo distinto. De ahí se va a parar el carrusel o va a salir volando. Porque es un momento, es una mezcla de cosas muy impresionante que yo creo que como humanidad no nos había tocado. Era difícil que una aportación tecnológica cambiara el mundo entero tan rápido. Y ahora pasa todos los días, en todos los ámbitos, en todas las áreas de la vida. Y combínalo con la distracción de las redes y de leer y no leer y de dar por hecho cosas que no existen, de no rascarle un poquito a si eso que estás leyendo es cierto o no. Y hay una desconexión con ese pasado, aunque hay una conexión, como dices, en estar cantando las rolas de mis papás. De tus papás. Sí. Pero para ser artista, entre comillas, pues ya no tengo que volver para atrás tampoco. O sea, más bien es qué onda ahorita, ¿no? Y además ser fake ahora se vale, ¿no? O sea, lo fake está ok, porque es parte del juego. Yo creo que todo eso está bien como parte de nuestra evolución y nuestro aprender a caminar con estas herramientas. Pero hablando de música, otra vez, tratando de volver a qué es eso, hijo, yo ahí sí veo que estamos bien lejos, porque music is in the making.
of music. Y yo creo, rizando el rizo una vez más, que el que mis sobrinos estén escuchando, dependiendo de su freses o su darkses, a The Cure o a Luis Miguel, habla también de un nicho que todavía sería receptivo a que hubiera nueva música y a que hubiera un estandarte generacional, a que hubiera un Rudy Vallee o un Elvis Presley o una Donna Summer o un Led Zeppelin que permitiera decir yo no soy como ustedes, yo soy distinto. Y quizás está abierto ese nicho todavía, ¿no, Juan Carlos? Totalmente. Y te voy a dar un ejemplo. Hablando de rock, las chicas de The Warning, 3 chavas regias de 19, 21 y 23, que llevan 10 años tocando, cantan en inglés, tocan en inglés. Acaban de hacer una gira de 19 conciertos en Europa, solas, ya no abriéndole a nadie, ya le abrieron a todos. Y muchas veces ya grandes, muy grandes. Están haciendo su gira sola, sacaron su primer auditorio a la venta, se vendió en un día. Entonces el rock, y ese rock, y en inglés. Pero entonces está la prisa de todos en lo que estamos, que leemos y no leemos, pero eso era para que a este país que le encanta de pronto, cuando nominan a un mexicano al Oscar, decir México está en los Oscars, ¿no? Que dice, espérame, no, él está, el país no. Él está en una película generalmente gringa o española. Exactamente. Pero, y además él se tuvo que ir del país, ¿no? Bueno, es otra historia, pero ¿cómo nadie está hablando de eso? O sea, el rock, ahí está el rock, y hecho por mexicanas, y que trabajan como nadie, y que se organizan, y que le dan, y que no han parado, y ahí están los resultados, y se van a Japón el mes que entra, y luego se vuelven a Estados Unidos, o sea, ¿y quién sabe eso? Seguimos volteando para atrás y vamos a cantar la Negra Tomasa. Está bien, pero 2024, o sea, sí es como que es un gran enigma toda esta cuestión, la verdad. ¿Dónde podemos encontrarte en redes sociales, Juan Carlos Paz y Puente? Ya sucumbiendo al zeitgeist. Solamente en Instagram, JC Paz y Puente. Lo uso muy poco, me meto muy poco. Lo odio un poco, entonces, pero ahí estoy sucumbiendo, exactamente. Necesitas tener followers para tener un contrato. Ahí estamos. Puedes triunfar en la radio todo todavía. Bien. todo bien con eso. Bueno, a mí me pueden seguir en Nicolás Alvarado Lector en Instagram y en Threads. Lo odio menos de lo que debería, diré. Me divierto bastante por ahí. Y pueden encontrar la pinche complejidad que no sabemos cuántas personas escuchan, pero al cabo que no me pagan por regalías, en Spotify, en Deezer, en Amazon Music, en Apple Music, en YouTube y en todas esas plataformas explotadoras de uno que es un obrero de la comunicación. Si tengo para pagar la renta, nos escuchamos la próxima.